Análisis. De frente. Entrevistas. De frente. Opiniones. De frente. Enfoques. De frente. Visiones e ideas distintas a través del programa periodístico De frente. Johnny Mendizábal Y Prisca Maldonado les invitan a ser parte de una comunicación al servicio del bien común. De frente. Frente. Damas y caballeros, un abrazo para todos y cada uno de ustedes. Gracias por seguirnos como siempre a través de la red compañera Mundo. Su programa periodístico De Frente les acompaña de 10 a 12 del mediodía. Y hoy estaremos de frente a las elecciones judiciales con dos destacados profesionales que van a ayudarnos a entender mejor lo que está pasando en este escenario de nuestra vida. Antes le doy la bienvenida y el saludo correspondiente a Johnny Mendizábal. Johnny. Gracias, Prisca. Saludos cordiales, como siempre, a nuestra amable audiencia, en especial a quienes nos siguen a través de Radio Siglo XXI, frecuencia modulada 104.9, que se extiende su señal por todo el norte paceño. Bienvenidos también a ellos. Y como anticipabas, Prisca, hoy estaremos analizando las elecciones judiciales. Y para ello tenemos dos prestigiosos profesionales abogados. Le saludamos, le damos los buenos días y la bienvenida al doctor Gustavo Blacut. Él es abogado y analista jurídico. Gracias por su tiempo. Doctor, bienvenido. Bueno, soy yo. Un saludo cordial a la radio compañera y al doctor León y a ustedes, doctores. Muchas gracias. Igualmente, le damos el saludo correspondiente al doctor Eduardo León, abogado y analista jurídico también. Doctor, muchas gracias por estar. Bienvenido. Buenos días a usted, a Johnny, Prisca, primero las damas, la Prisca de San Johnny, distinguido doctor Blacut, un gusto estar de nuevo con ustedes. Bienvenidos una vez más, agradecidos por su valioso tiempo, porque su aporte será fundamental para entender qué está pasando en esta coyuntura, el tema de las elecciones judiciales. Vamos a saludar a Esfide Inversiones y sus deliciosos productos Ferrari Gessi. Aguárdenos, por favor, un minutito y ya volvemos. La reflexión, el análisis para mejorar la calidad de vida y fortalecer la democracia es responsabilidad de todos. Ya volvemos. De frente. Frente. Busque su punto de calidad en los supermercados de la ciudad. La calidad tiene un nombre, Ferrari Gessi, agencia principal Illampu y Santa Cruz. Busque su punto de calidad. Continuamos. De frente. Por una comunicación al servicio del bien común. En torno a las elecciones judiciales, en este momento se presenta un interesante contexto en nuestro país, que refleja una vez más que la justicia tiene una fuerte dependencia del poder político. A raíz de los cálculos que, según algunos analistas, estarían haciendo dos bancadas divididas pertenecientes a un mismo partido, arcistas y evistas. Pero, ¿cuál es la manzana de la discordia? El proyecto de ley transitoria 144 para las elecciones judiciales. Pero no podemos quedarnos en esa profunda preocupación de cómo está la justicia si es que también no aportamos con propuestas para frenar esa mala imagen que tiene el órgano judicial. Tiempo, cómo se percibe la justicia y esa posibilidad que tenemos que tener los bolivianos de tener nuevas autoridades en la magistratura de nuestro país, tomando en cuenta que a las actuales autoridades se les termina su tiempo y a partir del 2 de enero ya no tendrían más posibilidades de quedarse como tales. ¿Qué suerte le espera en ese tema a nuestro país? Bueno,
En realidad, uno de los grandes problemas que existen en nuestro país durante los últimos tiempos, el tema del sistema judicial. El tema del sistema judicial que alza todos los grados, preocupación de los abogados, sino especialmente de quienes en el mundo litigante y la población en general. La crisis del sistema judicial no es nueva. Yo creo que el país ha nacido con una crisis judicial, viene desde siempre. Sin embargo, en los últimos años, esta crisis se ha agudizado a límites muy peligrosos, que están poniendo en cuestión no solamente los temas de orden público, político, etc., sino está afectando a la democracia misma. Recordemos que en nuestro país en los últimos años hemos visto azorados unos fallos judiciales realmente que no se vieron en todo el tiempo de la República. Fíjese lo que ha pasado, por ejemplo, para no ir muy lejos, con lo que una jueza ha condenado a un inocente en pleno conocimiento de su inocencia. Otra cosa es que haya un error judicial, ¿no? El error judicial puede existir, pero en este caso tenía pleno conocimiento de la inocencia del doctor Jerry Fernández, y aún así, como ella ha relatado en ese video en el que todos hemos quedado pasmados, ella decía que le había desafiado prácticamente su superior si ella era machita para dictar un fallo de esa naturaleza. Entonces, fíjese el grado de corrupción, el grado ¿qué le puedo decir?, de dependencia que el Poder Judicial ante las autoridades políticas, etcétera, ha llegado a nuestro país. Lo mismo es la sentencia que habilita a Evo Morales para reelegirse indefinidamente bajo el argumento que es un derecho humano, que desconoce no solamente la constitución política del Estado, sino el referéndum del 21 de febrero del 2016, en el que los bolivianos votamos no a la reelección, a la modificación de la constitución política del Estado. Entonces, ese grado al que ha llegado la crisis en el sistema judicial no se resuelve de manera inmediata. Esa es una falsa, digamos, postura de quienes pretenden modificar la constitución política del Estado 3 o 4 exclusivamente de los partidos, etcétera, sino de la sociedad en su conjunto. Gracias, doctor. En contexto nos ponía interesantes datos el doctor Blackwood, que justamente nos van a permitir entrar al tema en cuestión, ya que una de las alternativas para la solución de esta crisis de la justicia ha sido planteada a través de una elección de altas cortes. Sin embargo, hay dificultades. Hoy, un proyecto de ley que es transitorio, el 144, también genera lo que decía el doctor Blackwood, dificultades para encontrar ese acuerdo político y dar viabilidad a las elecciones. Doctor Eduardo León, ¿cómo analiza ese proyecto de ley que ha enfrentado a dos bancadas de un mismo partido político? Bueno, yo creo, mire, que ni siquiera está enfrentado en dos bancadas, sino que las fracciones de los partidos llamados de oposición también se han alineado a uno y a otro bando y tratan de buscar un rédito político que de alguna forma traten de decir que ha sido pues un logro, como ha sucedido en el Senado Nacional. He observado lo que ha venido sucediendo a lo largo de este tiempo, como todos los ciudadanos, y resulta que al no haberse aprobado en tiempo respectivo, conforme manda el órgano electoral,
ahora estamos ante una improvisación evidente. O sea, se está sacando y se está queriendo aprobar un proyecto de ley en el que el Senado ya ha aprobado el mismo, lo ha enviado a la Cámara de Diputados, y ahí está pues el problema o el incordio ahora en que las bancadas se pongan de acuerdo. Sin embargo, hemos escuchado a algunos senadores señalar de que ya habían cumplido con su obligación, de que la misión constitucional les mandaba a que puedan ellos aprobar un proyecto de ley, y bueno, con ese rótulo lo han enviado a la Cámara de Diputados. Pero nos encontramos con un proyecto de ley absolutamente apretado, improvisado, que no tiene un contenido y que va a resultar ser peor un desastre de lo que fueron las dos anteriores. O sea, nos están llamando a una verdadera chacota. Por ejemplo, a ver, el Senado tendría que responder por qué aprobaron el proyecto de ley si ni siquiera hay presupuesto aprobado para que pueda, en el POA 2024, para que pueda enfrentarse una elección judicial. O sea, primero aprueban, quieren hacer nacer la ley, pues, pero no existe un presupuesto hasta ahora aprobado, y lo dijo el ministro de Economía. Al mismo tiempo de que, a título de poder suprimir plazos y alcanzar a lo que el Tribunal Supremo Electoral les dijo, ahora resulta de que como concluyen pues sus funciones el 31 de diciembre del año 2023, estas autoridades, a partir del 2 de enero, entrarían en un proceso de transición, se suspenderían los plazos procesales y los funcionarios administrativos, secretarios, etcétera, se harían cargo de todo lo que es el proceso administrativo en los juzgados, en los tribunales, y hasta que se convoque a la elección. La elección para ellos estaría más o menos programada entre el 14 al 18 de enero, y la posesión sería pues los primeros días de febrero. Eso es más o menos un calendario de lo que se ha aprobado en el Senado, con estas salvedades de falta de presupuesto, una improvisación evidente o una forma de quererse sacar una responsabilidad. Pero en el fondo, evidentemente, y como ya se ha dicho, esto no es que va a solucionar los problemas de la justicia, sino las va a ahondar, porque los requisitos que ahora se han solicitado, por ejemplo, se han suprimido muchos requisitos, ¿no? La meritocracia, la entrevista, para que de alguna forma veamos qué tipo de gente es el partidario que está llevando el masista y el masista que le va a preguntar al masista, más o menos así. Lo han suprimido eso. Ahora, para ser miembro del Tribunal Constitucional o del Tribunal Supremo de Justicia, tan solo tienes que tener 8 años de ejercicio de la profesión o haber trabajado 8 años en la administración pública. O sea, al margen de tener 35 años, son requisitos totalmente absurdos que se han incorporado debido a que una persona que se le alega 8 años de experiencia laboral es insuficiente en el campo del derecho para poder de alguna manera asentar una capacidad o una idoneidad probada. Por más de que sea buen tipo o buena persona, la experiencia en la carrera, en el ejercicio de la profesión, como antes se tenía, eran por lo menos 4 años para un juez instructor, y habría que tener aproximadamente entre 12 o 15 años de experiencia para un cargo de juez de partido, como era en ese entonces, y tener mayor cantidad de años para poder acceder a ser vocal de corte o miembro de la Corte Suprema de Justicia. Ahora no, ahora es una chacota, entra cualquier persona y están en los diferentes juzgados, tribunales, en todo el país está existiendo una carnicería entre ellos, porque se van a presentar jueces, fiscales, vocales, que están actualmente en funciones del órgano judicial y que de alguna manera pues han visto la oportunidad bajo el padrinazgo político de alcanzar estos cargos. Entonces van a ser los mismos. En La Paz se están entre ellos inclusive haciéndose aparecer denuncias por violencia, denuncias por una cosa, están tratando de sanear sus procesos, etcétera.
porque van a ser los mismos que violaron la Constitución, los que violaron la democracia, los que llevan a la cárcel a gente inocente, los que liberan a pedófilos, los que liberan a gente narcotraficante, corruptos, etcétera. Los mismos van a subir un peldaño más y muchos de esos van a alcanzar a ser miembros del Tribunal Constitucional o del órgano judicial. Inclusive para el Consejo de la Magistratura no se requiere ni ser abogado, o sea, solamente tener conocimiento financiero. Entonces, creo que más allá de lo que hemos sufrido en las dos experiencias anteriores, esta va a resultar ser pues un peor desastre que las anteriores. Gracias, doctor León. Los puntos que usted comparte con la audiencia en este momento son importantes porque están referidos al artículo 32 que habla directamente de los requisitos. El otro artículo, el artículo 7 y el artículo 8 que habla de los veedores, de los fiscalizadores. Y la pregunta es, ya usted decía que algunos requisitos no conllevan con la importancia de cada uno de los cargos en las altas magistraturas. Entonces, le consultamos al doctor Blacud, este proyecto de ley transitoria 144 para las elecciones judiciales, doctor, ¿realmente está enmarcado en lo jurídico y tiene la posibilidad de llevarse adelante o definitivamente es algo para pasar el tiempo y burlarse, si es que tenemos que entenderlo así, de la sociedad boliviana? Bueno, en primer lugar, comparto lo que ha señalado el doctor León. Hay una serie de fallas realmente muy grandes en esta ley, pero hay un tema que realmente me preocupa muchísimo, y es en el artículo 33, dice declaratoria de convocatoria desierta. En el caso de declararse desierta la convocatoria, nuevamente se realizará el proceso correspondiente. Y esto lo ligo con este otro tema, que es en la disposición transitoria sexta, que dice, de manera excepcional, a partir del 2 de enero del 2024, quedan suspendidos todos los plazos procesales para todas las causas que se encuentren en trámite, en tanto y cuanto no se hayan elegido las nuevas autoridades electas. De una manera totalmente irresponsable, en esta ley, si se aprueba, ojalá que no, dejan que los magistrados de las Cortes queden en suspenso. Es decir, miren, es solo 30 días, dicen, que va a quedar suspendidas los plazos y nadie va a hacer absolutamente nada. Una vez elegidas las nuevas autoridades, ellas nuevamente van a retomar los procesos judiciales. Pero fíjese, ¿qué pasaría en el caso de que se declaren desiertas las convocatorias y nuevamente haya otro proceso de, no sé, 5 o 6 meses? Además, una vez aprobada esta ley, tiene que ser aprobada en todas las etapas por 2/3 de votos. Y yo le digo sinceramente, tal cual están las cosas, ni siquiera ha nacido la ley, y ya hay gente que está haciendo huelga de hambre para llevar adelante un proceso apresurado, y no cuentan ni con informes, absolutamente con nada. Miren, no ha nacido la ley y hay una demora de 15 días. Entonces, ¿creen que suspender los plazos procesales de las altas magistraturas no va a influir en el resto de los juzgados o de los otros procesos judiciales? Muchos procesos judiciales suben en consulta hasta los tribunales constitucionales, van en casación, etcétera. Todos esos van a quedar paralizados. ¿Por qué tiempo? ¿30 días solamente? Mire, yo sinceramente creo que puede darse un verdadero, una explosión en el sistema judicial
si se aprueba este tema. Yo creo que lo prudente, lo correcto debería ser establecer, por el lapso que no han de tener estas autoridades vigencia, quieren cambiarlas, nombren a vocales, no sé, departamentales, algo, en reemplazo y mientras no se elijan las nuevas autoridades, de tal manera que podrán ser, no sé, 30, 40, 60, un mes, 3 meses, 6 meses, pero tiene que haber un órgano judicial funcionando. No podemos paralizar de la manera en que se está queriendo paralizar todo el funcionamiento, todo el andamiaje del órgano judicial. Esos son algunos de los grandes problemas que me permito añadir a este tema. El otro tema es que la votación, todas las votaciones tienen que ser por 2/3. Mire, esta es una realmente muy rara conquista que ha logrado Comunidad Ciudadana, que pretende, siendo minoría, que todo se apruebe con 2/3. Políticamente hablando, a las minorías lo que les conviene es que pues se trate de aprobar cualquier resolución con el menor número posible de votos, porque puede llegar un momento en el que por falta de digamos, de diputados presentes, la mayoría o los diputados que tenga la oposición puedan aprobar leyes, puedan aprobar procedimientos parlamentarios con un número de una mayoría relativa, ¿no? Y no a quien le conviene los 2/3 es a las mayorías, porque con eso controlan sus, digamos, los proyectos de ley o las resoluciones que se vayan a aprobar en un órgano legislativo. Entonces, estos dos temas a mí sinceramente me preocupan, de que los 2/3 inviabilice definitivamente la elección de jueces, no solamente ahora, sino de aquí al futuro. Gracias, doctor Blacud. Vamos a ir una pausa, porque en el próximo segmento vamos a pedirle al doctor Eduardo León inicie analizando justamente estas perspectivas que creo que se resumen, Prisca. Nuestros queridos invitados han sido muy claros en la explicación de ese cálculo político que estarían haciendo arcistas y evistas y también la oposición. Entonces, más allá del fondo de que si hay o no elecciones, me parece que hay muchos intereses que seguramente nuestros invitados nos ayudarán a comprender, porque la justicia, quiera sea o no, está en manos de los políticos. Ellos definen en este momento si hay o no elecciones. Aguárdenos, por favor. La reflexión, el análisis para mejorar la calidad de vida y fortalecer la democracia es responsabilidad de todos. Ya volvemos. De frente. Busque su punto de calidad en los supermercados de la ciudad. La calidad tiene un nombre, Ferrari Gessi, agencia principal Illampu y Santa Cruz. Busque su punto de calidad. Continuamos de frente. Por una comunicación al servicio del bien común. Continuamos con su programa periodístico De Frente y le consultamos al doctor León. ¿Es evidente el cálculo político entre arcistas y evistas? ¿Y hasta qué punto la oposición se ha sumado a uno y a otro lado? Los perjudicados mayores consideramos que son el pueblo litigante en su conjunto. ¿Y qué es lo que va a pasar
acerca de estos cálculos políticos y cómo inciden en la vida del mundo litigante, doctor León? Bueno, mira, yo creo que no solamente incide en el tema del mundo litigante o los que tienen algún proceso dentro de los tribunales, sino en el conjunto del Estado boliviano, porque tanto los diputados de oposición, de oficialismo, llámense arcistas, evistas, denovadores o lo que quieran llamarse, que para mí son lo mismo, pues han identificado que en Bolivia existe un suprapoder que define todo y que comete los errores más obscenos que puede cometerse en democracia, vulnerándose el Estado de Derecho constitucional, y pues ellos siguen impunes, siguen siendo parte de delegaciones de embajadores, cónsules, etcétera, o estarán por ahí, por uno de los rincones ocultos que habrá que buscarlos en algún momento. Pero se refiere justamente al Tribunal Constitucional. O sea, el gobierno y el ala evista, y así también lo saben todos los de la oposición, han establecido y se han dado cuenta de que el Tribunal Constitucional es el suprapoder que en este momento tiene pues doblegado a todos los demás órganos. Si el Tribunal Constitucional determina declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma, declara conceder vía amparo, vía cualquier otro tipo de acción constitucional de defensa, algún derecho que por más de que sea trastocado, como el hecho que dijeron que la reelección es un derecho humano, pues todo el mundo lo tiene que acatar. E inclusive, pues la Corte Interamericana ha establecido que esa sentencia es una sentencia que es manifiestamente contraria a los mandatos de los tratados y convenios internacionales, y pese a eso se sigue manteniendo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Dónde está el interés? El interés de parte del gobierno es todavía sostener esta justicia con un solo objetivo, y yo se lo garantizo el día de hoy acá. Este Tribunal Constitucional tiene la misión de inhabilitar a Evo Morales. Este Tribunal Constitucional puede ser que antes del Congreso de Evo Morales o pasado el Congreso de Evo Morales va a revisar la sentencia de reelección que ellos mismos aprobaron, o aprobaron otros, pero finalmente igual. Pero este es el mayor peligro que advierte Evo Morales, y por eso ve la necesidad de cambiarlos para ganar tiempo y al mismo tiempo para que no exista ningún tipo de óbice, para que las nuevas autoridades comiencen a empaparse del tema y comiencen a tener presión sobre este asunto. Como ya no van a ser magistrados, o así lo han puesto en su proyecto de ley de la 104, entonces el máximo peligro que ha advertido Morales es que el Tribunal Constitucional le va a cesar el paso a pedido del gobierno. O sea, y el gobierno está jugando las cartas políticas para inhabilitar a Evo Morales y así tener expedito el camino para luisarse. En esa circunstancia, este juego daría lugar a que evidentemente el movimiento al socialismo, que va a tener un congreso, ya sea en Cochabamba, en el Alto, lo que quieran, va a buscar una forma que está buscando el gobierno de inhabilitar a Evo Morales, es por el suprapoder que tiene en este momento el Tribunal Constitucional. Alternativamente a aquello, pues encontramos nosotros que evidentemente la crisis institucional que ya vive el sistema judicial en todos sus niveles, la corrupción que ya es absolutamente pues obscena, ya te roban de frente, ya te llevan a la cárcel de frente, ya te pareces a alguien que ha aparecido en la foto y te meten directamente a la cárcel. Y los jueces y fiscales en esta, como dicen, ¿no?, mientras la bulla, la huasca, decían nuestras mamás, y es así lo que pasa. Mientras está pasando eso en los niveles políticos, en los niveles inferiores, el robo, el asalto al ciudadano, el abuso al ciudadano, pero es descarnado. Es algo que no tiene ni siquiera un poco de decoro. Entonces ya hay una crisis judicial que está justamente incrustada en el órgano judicial, en la fiscalía, en el Tribunal Constitucional. Y a eso se suma que, como bien lo ha dicho el doctor Lacut, esta suspensión de plazos que la tratan de ligar a este proyecto de ley no garantiza que vayan a ser
30 días, 20 días, por ahí no se ponen de acuerdo. Ahora tanto juegan los de la oposición de decir, nosotros tenemos la llave de los 2/3. ¿Qué pasa si los evistas o los arcistas deciden no votar? Aunque ellos tengan la llave de los 2/3, los otros van a tener la llave de los 2/3 y se van quitoneando eso. O sea, no hay una falta realmente de seguridad en este asunto. Y creo que en este caso, yo le vuelvo a reiterar, lo más lamentable es que todas las personas, todos los ciudadanos, estamos a merced de la corrupción judicial y de todos los días ver cómo se vienen cometiendo actos de corrupción y de asalto, habiendo convertido los tribunales de justicia en una cueva de ladrones. Doctor, si me permite el doctor Blacud, me gustaría aclarar algunas cosas con el doctor León que me parece que son importantes entender en este momento cuando estamos hablando de esos cálculos políticos. Doctor, está claro entonces que hay una intención de fondo de que podrían dejar desiertas las elecciones. Si es así, la gran pregunta es ¿quién manejaría el órgano judicial o quiénes transitoriamente manejarían ello? Pero hay un elemento que me llama la atención, porque dice el doctor León que la intención es inhabilitar a Evo Morales para las próximas elecciones. Pero la gente se pregunta, y eso es algo que nos gustaría que nos aclaren, ¿por qué un órgano judicial designado políticamente, y esto todos lo sabemos, por el gobierno de Evo Morales, hoy estaría en su contra de Evo Morales? ¿Qué habría sucedido? Y esto es tocar un poco la parte ética, cuando al parecer estos operadores del órgano judicial hoy habrían decidido aliarse con Arce. ¿Estará ocurriendo este transfugio también de compromisos que habrían adquirido anteriormente? No, lo que pasa, Johnny, es que verá usted que en esta situación siempre los magistrados han sido elegidos políticamente, y eso no pueden de ninguna manera negar, porque quienes dieron la reelección al señor Evo Morales, pues después fueron posicionados en cargos públicos, estaban como embajadores, y inclusive el anterior fiscal general, que era, ahora creo, viceministro, entonces no pueden aquello ocultar. Pero lo claro y evidente es de que en esta guerra que se ha desatado, Evo Morales tiene su partido y Arce tiene el gobierno, pues la misión, y yo se lo pongo la firma, lo principal que busca el gobierno es inhabilitarlo a Evo Morales. ¿Y qué pasa con los magistrados? Los magistrados se ponen la camiseta del que está día, no se ponen la camiseta del país. Si entra el azul, se ponen del azul. Ahora sí, cuando entró el gobierno de transición, se pusieron la polera amarilla, la blanquita, la más parecida, y comenzaron a perseguir a Evo Morales y a los otros. Pasó ese tiempo corto de gobierno de transición, se volvieron a poner la otra camiseta y comenzaron a correr a los que también los servían. O sea, es una falta de ética, de principios que se tiene, que finalmente hace que estos denominados magistrados o todopoderosos de Bolivia, dominadores de la justicia, papitos de la ley, etcétera, son nada más y nada menos que un grupo que responde a un sistema corrupto prebendal que ha horadado el sistema de justicia en el nivel más profundo. Y esto le digo porque muchos de los abogados que estamos en estrados, pues en una pelea diferente, no como los analistas hablando o no como los políticos discutiendo o como otras personas que se hacen los grandes salvadores que van a pedir votos, referéndum, etc. No, los que estamos en estrados nos encontramos frente a frente y nuestra pelea es pues cuerpo a cuerpo en los estrados judiciales, donde se le dice usted es un corrupto al vocal, al juez, y se asustan, se asombran, se enojan. Después de que minutos antes estaba llevando la plata al bolsillo, se enojan, se alteran. Pero no nos vamos a cansar de decir que son los corruptos, habrá unas excepciones, pero la mayoría son corruptos, son ladrones, y eso es lo que no les gusta, y esos mismos van a ir a la elección, y esos mismos se cambian de polera o de intención política y están actuando más por servilismo político. Es triste escuchar esto, pero es una verdad, y cada una de las personas se dan cuenta mucho más todavía cuando se sienten solos, cuando existen problemas de justicia especialmente. Hay una crisis estructural de un sistema que está lejos
de administrar la justicia como corresponde. En este sentido, doctor Blackwood, ¿qué pasaría con esa ruta crítica que marca el artículo 14 de este proyecto de ley? Ruta crítica que marcan los días, el tiempo en que debe llevarse adelante este proceso. Definitivamente, con la intervención suya y la del doctor León, entendemos que esta ruta crítica no se va a cumplir. Y si no se cumple la ruta crítica, va a haber ampliación de plazos o no va a haber elecciones. Mientras tanto, retomo la pregunta de Johnny. Doctor Blackwood, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a estar a cargo de todos los procesos que se han iniciado y los subalternos van a tener que manejar esto? No se puede parar la justicia así por así. ¿O es posible esto, doctor Blackwood? Bueno, evidentemente sucede alguna vez un tema extraordinario que puede pararse en 1 o 2 días. Es probable eso, ¿no? Pero se imagina todo el sistema judicial parar 30, pero no es 30 días, sino puede ser de manera incluso indefinida, ¿no? Si se aprobaría esta ley. No aprobándose esta ley, hay algo que seguramente el Ejecutivo en sus cálculos tiene, sea prorrogar a los actuales o cambiarlos por otros de manera transitoria. Doctor Blackwood, perdón, la norma permite que se prorroguen. Entendemos que la norma no permite que se prorroguen y tampoco permite poner autoridades interinas. Mire, cuando hay un vacío legal, y eso es lo que pasaría, se tiene que llenar con algo. Algo tiene que hacerse. Y cualquier cosa que usted haga es legalmente, aunque sea anticonstitucional. Hay una diferencia entre lo que es anticonstitucionalidad e inconstitucionalidad. Ahí la Constitución Política del Estado dice que son 6 años el mandato de estos señores, pero si no hay jueces, si no hay los magistrados, los nuevos magistrados, ¿cómo hacemos? Alguien tiene que llenar ese vacío legal. Y yo estoy convencido, con la anterior Constitución hubo un problema y Evo Morales emitió un decreto por el cual nombró no solamente a magistrados, sino nombró a muchos jueces, etcétera, para llenar ese vacío. En el 2 de enero, aprobándose esta ley, ha de ser realmente grave porque se van a tener que suspender los plazos de manera indefinida, yo creo. O, si no se aprueba esta ley, ha de haber un vacío legal porque los magistrados habrán cumplido su mandato, pero alguien tendrá que... la justicia, el sistema judicial, el poder judicial no puede pararse. Entonces, ahí viene justamente el cálculo político, ¿no? El cálculo político del Poder Ejecutivo es, hay que analizarlo con calma. Usted sabe que han aprobado por unanimidad en el Senado. ¿Eso qué significa? Significa que el gobierno estaba de acuerdo con la ley, con este proyecto de ley 144. ¿Por qué? Para aprobar cualquier ley, usted sabe, incluso existe un viceministerio de coordinación parlamentaria, que es el que está coordinando la agenda del Parlamento en función de la agenda del Poder Legislativo. Esto ha sido aprobado por unanimidad. Por tanto, no es que no conocía el Poder Ejecutivo este proyecto de ley 144. Conocía. Y aún así, lo han aprobado. Pero vuelve a diputados y alguien se ha dado cuenta de que este proyecto de ley no les convenía. Al parecer es eso lo que ha pasado en el interín. Alguien se ha dado cuenta de que si continúan esto, el presidente no va a poder nombrar de manera transitoria a los probables reemplazantes de los que van a cumplir su mandato. Y entonces por eso parece que han paralizado el tratamiento en el órgano
en la Cámara de Diputados, porque realmente creo que el cálculo político es muy paradójico. Fíjese usted, si realmente el gobierno quiere que los actuales magistrados continúen en el tiempo, tendrían que estar de su parte. Y al parecer no es así, porque hace muy poco un diputado, una diputada, planteó la inconstitucionalidad del estatuto del MAS. Y el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional algunos artículos, etc. Pero el más importante, el que le importaba al Poder Ejecutivo, que era los 10 años de militancia para poder ser habilitado como candidato a presidente, etc., eso no ha sido declarado inconstitucional. Entonces, parece que más bien los actuales magistrados del Tribunal Constitucional no están con el presidente Luis Arce, sino más bien parece que están al lado de Evo Morales. Entonces, es muy difícil en este momento saber evidentemente a qué lado exactamente están jugando los actuales magistrados. Entonces, por eso creo yo de que el Poder Judicial el Poder Ejecutivo, dándose cuenta de esta posibilidad de no poder nombrar interinamente, aunque sea, nuevos magistrados, y que sean hasta que vengan los próximos, ahí ha parado este problema. El cálculo político es muy difícil. Yo no estoy muy seguro de lo que dice el doctor León, pero puede ser también que sea esa un motivo por el cual existen estos problemas en la elección misma de los magistrados. Pero lo más seguro es que aquí hay problemas de coordinación entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, y al interior del Poder Legislativo parece que hay una falta de coordinación entre la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, porque no está muy claro a qué se apunta con esta paralización del tratamiento de la ley 144. Doctor, antes de... Prisca, si me permite. Sí, adelante. Me parece muy importante una explicación jurídica de algo que quizá mucha gente no toma en cuenta. El tema de la inconstitucionalidad y anticonstitucionalidad. ¿Cuáles son las diferencias de estas dos palabras? ¿O son conceptos iguales, diferentes? ¿Cómo tenemos que entender nosotros que no conocemos la parte o el lenguaje jurídico o el vocabulario jurídico? Gracias. La anticonstitucionalidad es un tema de interpretación muy subjetiva que generalmente va en contra del espíritu de la Constitución. En cambio, la inconstitucionalidad va en contra de la ley, o sea, de la Constitución política del Estado. Tal vez con un ejemplo es mejor señalarlo. Mire, por ejemplo, la ley dice que los magistrados terminan su mandato en 6 años. No hay no hay sus reemplazantes. ¿Qué va a pasar? Y el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, nombra por decreto supremo, por lo que sea, magistrados suplentes. ¿Eso es inconstitucional? No, porque ante un vacío legal algo se tiene que hacer. Y ese decreto supremo de nombramiento, etcétera, podrá ser anticonstitucional, porque no hay un vacío legal ahí. Y todos dirán, no, es inconstitucional porque el Poder Ejecutivo no puede nombrar. Sí, es cierto que no puede nombrar, pero en un vacío legal. Bien. Se puede hacerlo. Alguien tiene que llenar ese vacío.
O Gracias, doctor. se paralizan las instituciones. Bien, alguien tiene que llenar ese vacío, dice el doctor Blackwood. Doctor León, seguramente en este momento mucha gente se pregunta, y lo hago también yo, y le pido que nos ayude a aclarar este tema, porque si evidentemente hay un vacío, tiene que llenarse. Recordemos un poco como ejemplo lo que pasó en el tiempo de la expresidenta Yanine Áñez, que hoy está en la cárcel. Ella, para la mayoría o para muchos bolivianos, llegó a ese cargo de manera constitucional, de manera legal, porque había un vacío de poder. El expresidente Morales se fue, dejó vacío, y los que le seguían en la Cámara de Senadores y Diputados que podían tener este cargo, renunciaron. En consecuencia quedó la expresidenta Yanine Áñez y asumió el cargo. Frente a ese vacío de poder y a los grandes riesgos a los que estaba expuesto el país en su conjunto si se mantenía este vacío. Hoy quiero hacer esa relación con lo que está por pasar en el tribunal, en la corte, en el tribunal, en el órgano judicial, perdón. Y entonces, haciendo esta relación, pregunto si se llena ese vacío de poder como se pueda, aparentemente de manera legal. Entonces, ¿cómo quedaría todo lo que haga este tribunal, así sea transitoriamente, así se prorroguen o como quiera que fuera? ¿Quedaría en algún momento desconocido como ilegal? ¿Cuáles son los riesgos de actuar de esta manera? Para que todos tengamos una idea, doctor León, por favor, ayúdenos a entender. Doctor León. Ahora sí. Ahora sí. Yo le decía que la preocupación del gobierno es esta, ¿no? Porque ellos saben perfectamente que de dar este paso de nombrar, como lo hizo Evo Morales, Evo Morales, después de que nombró, hay que recordarse que a esos magistrados, inclusive todos los fallos fueron cuestionados en forma posterior por la manera en cómo habían sido nombrados. Entonces, la Constitución prohíbe la concentración de los poderes en uno solo. En este caso, se estaría concentrando la atribución que tiene que dilucidar y definir la Asamblea Legislativa y tratar de emitir un decreto supremo. Ahora, ni siquiera les alcanza en la Asamblea Legislativa para una ley corta, para ampliar mandato o tratar de nombrar interinamente a otros, porque tampoco, y eso claro, se ha advertido, no existe una igualdad de criterios y sino que prima el interés político. Bajo aquello, esto es un callejón que cada vez es sin salida, sin salida. El Senado, para evitar responsabilidades o para evitar incurrir en incumplimiento de deberes, ha aprobado como ha podido, como ha querido la norma, pero más que para garantizar un cambio de la justicia, un tema que vaya evidentemente a poder permitirnos a nosotros avisorar un cambio de justicia, lo hizo porque querían liberarse de la responsabilidad y nada más. Y improvisaron artículos, pusieron elementos de requisitos totalmente deleznables y al final dijeron, no, pues ahora estamos incluyendo el tema de que van a haber veedores internacionales, veedores nacionales, creo que va a estar la COP, imagínense la COP con qué moral puede estar. Ahora, ¿no se da cuenta acaso, o que aquí están jugando los de la oposición en el Senado, de que el gobierno, por la manera en cómo actúa, ya sea el gobierno o Evo Morales, ¿usted cree que le va a interesar los veedores internacionales? ¿Usted cree que van a poder ellos de alguna manera respetar a los veedores internacionales? No, se los van a pasar por encima, así tengan un fraude de 100-1, entonces no existe ningún tipo de garantía para poder sostener aquello. Ahora, cualquier tipo de determinación que vaya a tomarse en este caso, ya sea por la Asamblea Legislativa, que no esté dentro de los marcos del cumplimiento de la Constitución. Así esta Constitución tan mal hecha para el tema de las elecciones judiciales, pero que no esté enmarcada ya, o el órgano ejecutivo, es un tema que, como usted lo ha señalado,
le pasó a doña Yanine Áñez, por eso está en la cárcel. Es un tema de interpretación. Dice, no, es que había vacío de poder, es que ha habido golpe de Estado, es que nos han perseguido, nos han querido quemar mi casa y por eso es denunciado. O sea, a la hora de justificar y tratar de forzar la norma de tal forma de que pueda beneficiar a su interés político, por supuesto que tratan de doblar como lo han hecho la ley. Mire cómo, sin existir una base legal sólida para poder sostener el caso Tesorismo 1, Tesorismo 2 o el tesorismo que quieran, o sin sostener el tema de la ilegalidad de la asunción de la señora Yanine Áñez al gobierno, pero igual se dieron lugar, hay personas detenidas, hay personas inclusive sentenciadas, de todo tipo de procesos que se han instaurado, pero con el solo hecho de utilizar maliciosamente la ley, aplicar maliciosamente la ley. Por lo que yo concluyo esta parte señalando de que si el gobierno cometiera el error de querer nombrar magistrados por decreto, inmediatamente sería sujeto de responsabilidad. Ya como la Cámara de Diputados, apuntada por la misma Cámara de Senadores, dicen, ellos están incumpliendo su deber. Entonces, este es un entuerto al cual han llevado al país tanto los de oposición, los de oficialismo y todos ellos, porque algunos sí dan las luces de las soluciones, pero en este caso solución dentro de los marcos de la Constitución y de la ley no estamos observando y no existe y no va a haber si las cosas siguen así. El panorama es claro por todo lo que nos han ido explicando, analizando esta coyuntura tan difícil por la que atraviesa la justicia, cuando lamentablemente en Bolivia la justicia tiene una dependencia del poder político. Vamos a ir a la pausa, Prisca, por favor, y después entraremos a analizar las consecuencias de esa dependencia de ese poder político, porque quiera sea o no, en el fondo se están jugando intereses de personas, no intereses de la colectividad, por lo que hemos podido entender de la explicación de nuestros invitados. Aguárdenos, por favor, un minuto, que trataremos de seguir, ¿no?, metiendo el dedo en la llaga para ver hasta dónde pueden sostener esta narrativa de que si hay o no elecciones en Bolivia. La reflexión, el análisis para mejorar la calidad de vida y fortalecer la democracia es responsabilidad de todos. Ya volvemos. De frente, frente. Busque su punto de calidad en los supermercados de la ciudad. La calidad tiene un nombre, Ferrari Gessi, agencia principal Illampu y Santa Cruz. Busque su punto de calidad. Continuamos. De frente, frente. Por una comunicación al servicio del bien común. Estamos de frente a las elecciones judiciales. Nuestros invitados, el doctor Gustavo Blacud y el doctor Eduardo León, destacados juristas bolivianos que están compartiendo con nosotros su análisis, su conocimiento en torno a este delicado tema. Doctor Blacud, ha sido muy duro, muy crítico en muchas apreciaciones sobre el tema de la justicia. Sin embargo, vuelve a resurgir el tema de la dependencia del poder político. La justicia, en ese contexto, ¿a quién está respondiendo? Porque nos daba a entender de que hay intereses de por medio. Nos gustaría entrar al detalle de los mismos, doctor Blacud, si podría darnos algunos datos, algunas referencias para entender, reitero una vez más, la dependencia del poder político o de la justicia y su dependencia del poder político. Ok. Mire, el tema de la dependencia del poder político no es nuevo, está basado en la estructura, en cómo está estructurado el sistema judicial. El sistema judicial está estructurado para
está orientado para defender y legalizar y legitimar el poder político de turno. Y la Constitución Política del 2009 va más allá. Está orientado a legalizar y legitimar al político de turno. Fíjese lo que pasó cuando Evo Morales, usted mismo lo señalaba, todo lo que quería, los caprichos prácticamente de Evo Morales, los tribunales accedían a sus peticiones. Lo mismo ocurrió con Yanine Áñez y lo mismo está ocurriendo con el licenciado Luis Arce. Entonces, es ese diseño que nace de un tema central, que es quién designa, quién elige, quién preselecciona a las autoridades. Durante 200 años de vida republicana, las autoridades del Poder Judicial siempre han sido nombradas por el poder político, en diferentes fórmulas. Unas veces el Poder Legislativo preseleccionaba ternas y el presidente nombraba a los titulares, otras veces al revés, era el presidente o el órgano ejecutivo el que preseleccionaba a los candidatos y pasaba a la a la Asamblea Legislativa para que sea ellos los que nombren, otras veces la Cámara de Diputados la que preseleccionaba y la Cámara de Senadores la que nombraba, otras veces al revés. Ha habido incluso la selección del órgano electoral, los consejos municipales. Bueno, mire, ha habido 20.000 tipos de fórmulas y ninguna de ellas ha podido resolver el tema de la dependencia judicial. ¿Por qué? Porque la dependencia judicial tiene 3 momentos. Una es la dependencia en el nombramiento. Si usted tiene la posibilidad de nombrar a alguien, va a escoger a quién quiere nombrar. No va a nombrar a cualquiera, va a elegir a uno de su confianza, ¿no? O a uno que responda a sus intereses. Esa es la elección en el origen de la dependencia. La segunda dependencia es aquel que tiene el poder de destituir. Si yo tengo la capacidad de destituir a una persona, entonces, si no me hace caso en lo que yo quiero, pues la destituyo. Y el más grave, que es la dependencia económica, que es el origen de la corrupción, que es ese del día a día que se ve en los juzgados, que se ve en los consorcios de abogados, etc. Esos son los 3 tipos de dependencia que en nuestro país lamentablemente están presentes por el diseño constitucional, por el diseño de las leyes y por la falta de moralidad, la falta de idoneidad ética, no solo en los funcionarios judiciales, sino también en los operadores de justicia, porque fíjese que la corrupción no solamente está en los fallos de los jueces, sino en los actuados irregulares, la contaminación de pruebas, el ocultamiento de actuados, bueno, una serie de irregularidades. Eso no se va a resolver mientras el Poder Judicial sea elegido, o los jueces, magistrados, etcétera, sean elegidos, no importa por quién, no interesa quién vaya a elegirlos. Algunos han propuesto que sean los colegios de abogados, las universidades, etcétera, como si en las universidades, en los colegios de abogados fueran prácticamente ángeles sin ninguna vinculación política, y como todos conocemos, estos cuerpos parapolíticos son justamente íntimamente ligados a partidos políticos, organizaciones políticas. Por tanto, mientras haya alguien que elija a alguien, la dependencia del Poder Judicial no va a poder resolverse. Por eso, lo que tenemos que es cambiar esta forma de elegir a los jueces por otra, no elección de jueces, sino para que cada juez, cada operador de justicia ingrese al Poder Judicial por méritos propios, sin que nadie lo elija, ¿no? Me permito, yo he presentado una propuesta por la cual yo planteo que los jueces
ingresen al Poder Judicial desde las instancias más inferiores, desde ser secretario, auxiliar, etcétera, y en una carrera verdaderamente meritocrática, a través de exámenes de competencia, vayan subiendo poco a poco, no que ingresen directamente a los juzgados más encumbrados del sistema judicial, no, que se ganen el derecho de ser jueces, de ser vocales, de ser magistrados, de ser los más altos tribunales, de manera, digamos, sostenida en el tiempo y de manera especialmente meritocrática, pero no solamente meritocrática en términos académicos, porque meritocrática en términos académicos, vea usted, los actuales magistrados todos tienen doctorados, maestrías, libros escritos, etcétera, pero fíjese en la realidad cómo es. Por tanto, nosotros creemos que la única forma de que se vea la meritocracia es especialmente esa meritocracia en el orden moral, en el orden ético. Y eso solo se va a saber si hay alguien que desde lo más bajo va ascendiendo poco a poco, y va ganando méritos por méritos propios en esa carrera judicial hasta llegar a los más altos cargos, que son los de magistrados, los de vocales, etcétera, de los distintos tribunales de justicia. Solo así, con unas personas que durante toda su carrera como jueces, etcétera, han demostrado idoneidad en el ejercicio de la profesión, podremos tener la mayor seguridad de que esos, cuando lleguen a los más altos tribunales, van a ejercer la profesión como lo han ejercido en los tribunales inferiores. Entonces, como verá, ese es un tema estructural, de un cambio total y absoluto del sistema judicial. Gracias, doctor Blacud. La justicia, lo decía usted, ha estado siempre supeditada al poder político de turno. Pero entonces nos preguntamos, ¿cuánto ha cambiado esa forma de estar supeditada al poder político de nuestra justicia boliviana hasta ahora? Porque entendemos que ahora quien define es el gobierno o el partido que está en el poder de gobierno. Y entonces la gente que anhela justicia definitivamente está prácticamente librada, no sé si decir por lo menos a su suerte, porque creo que ya no se puede. Parte económica no hay y tampoco hay suerte. Entonces, ¿qué va a pasar, doctor León? ¿La justicia en algún momento podrá liberarse de la influencia político-partidaria y de ese sometimiento que parece ser mayor cada vez? Bueno, mire, yo auguro nefastos momentos para la justicia. No creo que se vaya a liberar, porque si usted recuerda, desde aproximadamente la década de los 70, cuando se denominaban los gobiernos dictatoriales de Banzer, pasando luego por Natuch, Padilla, etcétera, al proceso de Lidia Gayler y la llegada de Luis García Mesa, pues la justicia ha sido una manera en la cual se ha utilizado siempre como un arma de persecución. Llegó la denominada época neoliberal, en la que de igual forma, en los gobiernos llamados democráticos se utilizó también la justicia para fines propios. El caso más claro ha sido dado en el gobierno del movimiento nacionalista revolucionario, con el caso Huanchaca, o cuando se defenestró a la Corte Suprema de Justicia a la cabeza del doctor Oblitas, utilizando al súbdito Ibaza, que había presentado una grabación, y ha sido suficiente para que pueda establecerse una manera de cómo pues defenestrar al órgano judicial. Pero todo esto se ha dado porque justamente la justicia no le gusta pues actuar por sí misma. Ninguna autoridad ha tenido la talla como para, ya sea de anterior a para ahora, establecer que evidentemente ha tenido una independencia o ha hecho prevalecer esa independencia. Nos dicen ahora hay que comenzar a trabajar desde las universidades para buscar gente proba, hay que buscar en algunas instituciones de gente que va a ser conocida, que van a poder ellos cambiar la justicia. Entonces, si vamos a buscar en la universidad, ¿cuánto tenemos que esperar? ¿20 años? Mientras tanto, usted, nuestros hijos,
nuestros nietos, etcétera, tienen que estar a merced de unos delincuentes que se hacen llamar jueces y fiscales. O sea, no hay forma. Y la única manera de hacer esto es que no solamente diciendo de que ha habido una aprobación de parte de la población de la Constitución Política del Estado, que ha allanado una forma de elección a los magistrados que es por voto popular. Aquello inclusive no ha servido. Hay que tomar el ejemplo del magistrado Cusi, ¿no? De Gualberto Cusi, que en su momento ha sido pues defenestrado también del cargo, sometido a proceso justamente con 2 magistrados más del Tribunal Constitucional y pues inclusive condenados o obligados a renunciar. Entonces, estas formas que han existido en el país van mostrando, en primer lugar, para mí, no solamente un deterioro a nivel de la cúpula política o de la cúpula de las altas cortes en el país. Ahí sería bueno que se quedara. Ahí sería bueno que la problemática se haya puesto el límite y que a partir de eso no salga. Pero resulta que es tan contagioso hacia abajo que en los tribunales más mínimos de una provincia, hasta en las gendarmerías, en las policías de cualquier pueblo, la corrupción está pero latente absolutamente en todo. Entonces ya ha sido contaminada. No es que dicen la justicia está muerta, no, la justicia está en un proceso de putrefacción pero absoluta desde hace mucho tiempo. Y aquello no le interesa a los políticos. A los políticos les interesa que si hace las cosas que yo le digo, va a estar para mí bien. O si va a hacer para mí las cosas mal, lo voy a llevar a la cárcel, lo voy a acusar de prevaricato. Sin embargo, en este tema se van atizando cosas más graves, casos que en esta gestión son, digamos, casos emblemáticos que muestran el grado de corrupción y de gravedad de la justicia. La violencia en el país se ha triplicado. El tema del secuestro de menores, de personas, la trata de personas, se ha triplicado. En el caso del Banco Fácil, se dice que una persona, el interventor, se ha suicidado. ¿Y dónde está esa investigación? No hay nadie. En el asesinato a policías, que ha sido denominado el caso Nayar, ¿dónde está el caso? También por ahí. O el caso de Marcet, nos muestran a todo el mundo que han allanado todas las propiedades. Sin embargo, ¿dónde está el señor Marcet? ¿No? Se han incorporado nuevas formas de persecución a los ciudadanos. Mientras decían que estábamos luchando contra la ley de legitimación de ganancias ilícitas, en el país ya se practica. Los fiscales, los jueces, el mundo político persigue a una persona por haber hecho un depósito de su sueldo, de cosas mínimas, lo persigue solamente para allanar sus casas, secuestrar sus cosas. Y ve a los empresarios en Santa Cruz, a los empresarios los persigan en su mayoría con esto. La corrupción en la ABC, ¿en qué ha quedado? Ahora, destituido el señor Nina, habían estado solamente los más de 19 millones, habían estado solamente ahí guardaditos, ¿no? Y los sicariatos que existen. O sea, estas cosas que yo le muestro es el claro ejemplo del nivel en el cual se encuentra la justicia. Tratan de mostrar en todos los casos a personas, los exhiben en medios de prensa y ni siquiera son responsables de estos actos. Gente inocente está en las cárceles en este momento y nadie dice nada, ¿no? Dicen, la justicia está cumpliendo su rol, o como dice el ministro de Justicia, se está cumpliendo el debido proceso, y aquello, cuando se cumple el debido proceso, le hemos dado oportunidad que tenga un abogado. O sea, la hipocresía más grande. Y lo que hay que hacer en este país, para mí, es que al margen de que haya o no haya elecciones, las cosas no van a cambiar, van a seguir los mismos, van a cambiar el asiento del corrupto para que venga otro corrupto. Y aquel que ose levantarse, porque hay excepciones, en todo hay excepciones, aquel que quiera levantarse en eso, lo van a arrinconar, le van a seguir un proceso por prevaricato, finalmente lo van a hacer renunciar. Entonces, la solución que debe darse, que debió haberse dado, debió partir del mismo órgano judicial. O sea, no puede ser que un órgano que se llama autónomo permita que otros órganos hablen de su existencia, hablen de su interés, hablen de sus necesidades de forma, pero hablan todos menos ellos. Ellos solamente hacen el coro a los intereses políticos. Y por eso yo concluyo señalando de que
No creo que exista una solución clara y por el contrario, así como estamos destinados a que cualquier persona sea detenida, sea abusada, sea cometer cualquier acto y después digan, no ha sido el debido proceso y la justicia. Estos jueces, que discúlpeme, pero son en su mayoría, de 100, 98% son personas totalmente descalificadas. Gracias, doctor León. Realmente es doloroso escuchar lo que pasa, lo que ocurre en el órgano judicial, pero esta es nuestra realidad. Pero tampoco podemos estar al margen de otra realidad que manifiestan públicamente los actores políticos. En este caso, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputados, el señor Jerjes Mercado, quien a través de los medios de comunicación dijo esto. Y me gustaría analizar justamente desde el ámbito político y judicial lo que él decía. Textualmente la prensa reflejaba que Mercado dijo que con esa huelga de hambre que se estuvo realizando por parte de la bancada evista, según él, buscaba dar un golpe legislativo, un golpe al gobierno de Luis Arce, y además que pretendían clausurar la Asamblea Legislativa vulnerando su derecho al trabajo. Doctor Blacud, ¿considera usted que realmente hay condiciones para que un grupo de personas tenga esa intención? ¿Cómo analiza esa narrativa del presidente de la Cámara de Diputados que nos llamó mucho la atención? Bueno, la coyuntura política en nuestro país está asignada por un adelantamiento de los tiempos electorales. Estamos viviendo una etapa preelectoral en todo el ámbito político. Usted sabe que es la adecuación de todos los partidos políticos a la nueva ley de partidos políticos, en los que en estos momentos apenas existen 2 partidos políticos con sus papeles saneados. El resto, ni siquiera el MAS, tiene saneada su adecuación a la ley. Por tanto, al interior del MAS se están disputando el poder en este momento del partido, al interior del partido, porque es el partido político con el cual, ese es el instrumento con el cual Evo Morales o el licenciado Arce van a poder competir, van a poder disputar el poder ya en unas elecciones nacionales. Entonces, este adelantamiento preelectoral está llevando a esta división real o ficticia al interior del MAS, por el cual se están disputando en principio el poder interno del partido. Y todo apunta a que prácticamente ya está definido en favor de el ala o el grupo de Evo Morales. En ese sentido, el grupo de Evo Morales, si bien es cierto, tiene el poder partidario, lo que no tiene es el poder estatal. Está desplazado del poder estatal, y eso es grave para un partido político que está dentro de las instituciones públicas. No se olvide que a pesar de que Evo Morales está desplazado del poder estatal, tiene influencia, tiene muchos militantes al interior de las instituciones públicas que seguramente no se manifiestan por el temor de perder sus cargos, etcétera, pero que sin duda la influencia que tiene el expresidente Evo Morales dentro de su militancia es todavía fuerte, aunque eso no se refleja muchas veces en fuera de las internas partidarias. Entonces, que se quiere voltear al gobierno del MAS, sinceramente creo que ya es una exageración. Sin embargo, hay que tener en cuenta algo. La crisis del sistema político no ha sido resuelta hasta el día de hoy, ¿no? La crisis que se inició en 2016, lamentablemente, sigue ahí latente. Existe una oposición y un oficialismo, digamos, débiles en términos ambos. No están, aunque se muestran a veces fuertes, etcétera, no. Hay una debilidad institucional en este momento,
Y por eso justamente puede darse problemas muy serios al interior de nuestro país. Puede abrirse esa crisis política que está, digamos, ahí, socavada y solamente se muestran estas disputas pequeñas, etcétera. Pero digamos, en el subsuelo de la política está latente la crisis institucional y no se va a resolver porque el que se llama, hasta que no haya un verdadero, ¿qué le puedo decir?, contrahegemónico, o nuevamente el MAS se vuelve fuerte y retoma la hegemonía que ha tenido durante estos 17 años y que de alguna manera las ha perdido, o la oposición construye un proyecto contrahegemónico fuerte capaz de desplazar al MAS. Entonces, ese es el problema que estamos viviendo en este momento, que políticamente no hay una definición. Como dice alguien, lo viejo estaba por morir, pero lo nuevo tampoco termina de nacer. Entonces, ante esa emergencia, todos están en esas disputas que yo considero que todavía son pequeñas, pero que pueden tener un cauce muy peligroso si es que se deja seguir sin actuar en el ámbito político. Y ahí yo creo sinceramente, ¿sabe cuándo creo que se va a resolver de alguna manera al interior del MAS? No es en la ocaeña, porque en la ocaeña se van a resolver la parte partidaria interna, pero donde se va a resolver realmente la división del MAS ha de ser en las elecciones internas, de cómo llegue el partido de gobierno a las elecciones internas, ya sea con una fórmula, Evo Morales con toda su militancia arrasando a lo que es el poder estatal de Luis Arce, o la segunda opción es de que haya un acuerdo entre el ala evista y el ala arcista para encontrar una fórmula en la que seguramente Evo Morales a la cabeza, Luis Arce segundo, etcétera, pueda resolverse ahí definitivamente este problema interno del MAS que está afectando al resto de los partidos políticos. No hay que olvidar que el resto de los partidos políticos también están viviendo divisiones por este adelanto preelectoral que lamentablemente no se refleja en la opinión pública porque son partidos tan pequeñitos que no interesa a la opinión pública las disputas internas que se están dando. Gracias, doctor Blacud. Este tema es bien interesante porque nos permite analizar lo que podría también tener como consecuencia inmediata en este ambiente preelectoral. Doctor León, hay otros elementos, no sé si usted quiere complementar algo a lo que hacía referencia también el doctor Blacud en torno a esas narrativas de los supuestos golpes que se estarían generando en torno a la gestión de Arce Catacora o en el tema de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, quiero retrotraer lo que decía hace algunos minutos cuando señalaba que Comunidad Ciudadana también tiene su cuota parte en esto. Y al parecer están buscando, a través de la segunda vicepresidencia de diputados, descabezar la presidencia de la Cámara de Diputados. No están contentos con la gestión del señor Jerjes Mercado. Y entonces a él le acusan de estar incapacitado de dirigir una Cámara tan importante. ¿Rodarán cabezas, doctor León, también a raíz de estos conflictos políticos internos que hay en la Asamblea, o es que tendrán que hacer algunos ajustes para reencaminar y mostrar que hay un ambiente democrático en ese espacio, en ese órgano legislativo que dicen que es un órgano independiente? Mire, usted lo ha dicho hace un minutito, lo dijo usted, la situación que pone en dilema el tema de las elecciones judiciales, ¿no? O sea, ¿qué es lo que más va a querer los diputados? ¿Van a querer enfrascarse en negociaciones por su renovación de directorio, de
las directivas de la presidencia de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, o le van a dar más prioridad al tema de las elecciones judiciales? O sea, yo creo que ellos están ya comenzando a ver quién va a ser el candidato, cuál va a ser el otro candidato, cuál va a ser la persona que va a, de alguna manera, a ser el vicepresidente, el primer presidente, etcétera, o cómo van a hacerse el tema de las comisiones y al mismo tiempo de todo lo que significa la organización interna de la Asamblea Legislativa. Es otro problema por el cual el órgano judicial o las elecciones judiciales va a ser perforado en este tiempo, porque hay que recordar que hasta enero tienen que cambiar sus directivas. A eso, lo que dice el señor Jerjes Mercado, justamente con todo el grupo, ya sea de los llamados radicales, renovadores, es lo mismo, ¿no? O sea, tienen una paranoia de golpe, una estupidez clavada en medio de la cabeza, que creen que todo el mundo le pueden golpear. Hay una movilización, quieren golpear al gobierno. Quiere haber una marcha de sectores que están realmente demandando algo y dicen que es para desestabilizar al gobierno. O sea, esa es su teoría, pueden creerla, tal vez algunas personas que están mal de la cabeza, pero ya entrar a algo lógico es pues algo totalmente absurdo. Pero en lo que usted señala al mismo tiempo, pues yo no avisoro que esta solución del movimiento al socialismo sea así nomás. Empezaron por gritos, siguieron con sillas, ahora están con mesas más, y aquí yo creo que va a haber inclusive gente que va a quedar herida, si no ya ha habido, inclusive va a tener muertos, porque la situación del poder en el movimiento al socialismo se va a definir a ese nivel, a un proceso de enfrentamiento y de violencia que están siendo atizadas por ambas partes, porque claramente el señor Evo Morales está decidido a no perder ningún privilegio y a alcanzar el tema del gobierno nuevamente. Y el señor Arce, lo propio, procura de alguna forma aferrarse como gato lanzado al espejo de todo lo que pueda, y sin darse cuenta de que las encuestas que están reflejando intenciones de voto, aprobación de gestión, etcétera, no los pone más allá de un 20-21%. Entonces, ellos ya no alcanzan. Y por el otro lado, pues, está la oposición que ahora ya son, pues, varias oposiciones, ¿no? O sea, de Creemos se han ido algunos, de Comunidad Ciudadana se han ido otros. Ya nadie se puede saber quién es el verdadero de Comunidad Ciudadana o de Creemos, que hayan realmente tenido un compromiso con su partido, por lo menos, y más que todo con la democracia. Y viven de lo que el MAS les bota de encima de la mesa, las migas, y tratan de pelearse por eso. Entonces, no hay un reflejo de lo que necesita el pueblo boliviano. Y el pueblo boliviano, o sea, dentro del pueblo boliviano, así como sucedió el año 2016, como decía el doctor, hasta el año 2019, que ha sido el momento de mayor efervescencia social, está calentándose ahí. Hay un volcán que se está calentando y hay un magma que está ahí abajo calentando, porque evidentemente no le convence ni tanto lo que trae el oficialismo partido en dos, o tanto lo que le ofrece la oposición también, o la llamada oposición, que ellos también, como les reitero, ven sus intereses, ven y dicen, bueno, yo quiero, además de directivas, quiero pues tener algún tipo de incidencia en los niveles de representación que seguramente han negociado en el tema de las elecciones judiciales. Pero hay sectores que se están organizando, sectores ciudadanos que se están organizando, que están, claro, no es el momento, es un momento de crisis, hay que ver la forma de cómo sustentar la casa, de cómo llevar el pan, etcétera, pero el margen que se va a dar aproximadamente, yo estimo, hasta el mes de julio o agosto del próximo año, va a ser determinante para establecer inclusive elecciones internas que vayan a darse en las fracciones de oposición como del oficialismo. Pero no auguramos, porque las peleas son mucho más duras de niveles intermedios para abajo, porque de niveles hacia arriba, claro que se hablan, seguramente se van a tomar unos tragos, están en el mismo, tal vez como ese diputado, presidente de la Comisión de Constitución, con él más están yendo a hacer tríos, o sea, una desvergüenza total. Entonces, de eso lo único que va a salir son consecuencias
nefastas para el país. Vamos a ver, y yo le aseguro, así como lo estoy diciendo, de que la intención del gobierno a través del Tribunal Constitucional es inhabilitarlo a Evo Morales, que ya debería ser inhabilitado, el que también va en estos enfrentamientos, va a haber heridos, va a haber muertos, va a correr sangre, porque a eso está llevando tanto el ala llamada evista como el ala llamada arcista. Gracias, doctor León. Vamos a ir a la última pausa. Bueno, creo que tenemos una más después, Johnny. Bueno, vamos a ir a la pausa, un minutito, por favor, les pedimos, para luego volver y ya buscar algunos elementos que nos permitan encontrar soluciones. Estamos de frente a las elecciones judiciales, hay una crisis estructural en nuestro país en lo que toca a este aspecto y tenemos que buscar cómo resolver. Quisiéramos saber también si quienes están, los políticos, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, podrían tener alguna sanción por no viabilizar lo que corresponde en beneficio del pueblo boliviano. La justicia con marcas profundas de ética y moral. Vamos a la pausa y luego estamos con más. La reflexión, el análisis para mejorar la calidad de vida y fortalecer la democracia es responsabilidad de todos. Ya volvemos. De frente, frente. Busque su punto de calidad en los supermercados de la ciudad. La calidad tiene un nombre, Ferrari Gessi, agencia principal Illampu y Santa Cruz. Busque su punto de calidad. Continuamos. De frente, frente. Por una comunicación al servicio del bien común. Último sector de su programa periodístico de frente. Así como hemos ido analizando desde distintos ángulos esa crisis institucional, esa crisis de valores que vive el órgano judicial en este momento en nuestro país, sin duda también es tiempo de escuchar algunas alternativas de solución, algunas propuestas que quizá no sean a corto plazo, pero a mediano o largo plazo nos permitan avisorar cambios, que es lo que todos estamos buscando. Doctor Blackwood ha estado trabajando en algunas propuestas. Nos gustaría escuchar de manera sintética cómo salir de esta crisis en la que se encuentra la justicia. Bueno, la única forma es de transformar el órgano judicial en un poder judicial, al igual que los otros poderes, porque en este momento es un órgano derivado del poder legislativo, porque él es el que nombra, etcétera, ¿no? Y lo que necesitamos es crear un poder judicial que tenga un poder judicial en el ámbito de representatividad política, que es lo que debería haber tenido el Consejo de la Magistratura y que no pasó de ser un consejo administrativo. Lo que necesitamos es alguien que proteja la independencia del Poder Judicial. Y para ello tenemos que crear un gobierno del Poder Judicial, cuya única misión sea la de proteger la independencia de los operadores de justicia. Este gobierno del Poder Judicial tiene que ser electo en elecciones, igual que el presidente, igual que los diputados y los senadores, pero con una característica: no tienen que ser jueces, no tienen que tener ninguna función de carácter jurisdiccional, tienen que tener una función estrictamente administrativa, de representación del Poder Judicial, una función financiera y una función de generar políticas de Estado. De tal manera que cuando este poder represente a todos los jueces, a todo el Poder Judicial, sea una especie de escudo protector frente a los
otros poderes del Estado. Entonces, lo que yo planteo es la creación del poder, del gobierno del Poder Judicial, con el objetivo único de proteger la independencia del Poder Judicial. Ahora, evidentemente, este gobierno del Poder Judicial, si se dedica a tener entre sus funciones cualquier actividad jurisdiccional, pues, va a descuidar la más importante función, que es la de velar por la independencia del Poder Judicial y ser representante ante todos los órganos de ese Poder Judicial. De tal manera que, por ejemplo, cuando un diputado, un senador, el presidente de la República o cualquier persona quiera hablar con cualquier juez, etcétera, no pueda hacerlo, esté prohibido. Con el único que puede hacerlo es con este Poder Judicial, con este gobierno del Poder Judicial. Y como este gobierno del Poder Judicial no tiene jurisdicción ni competencia en materia jurisdiccional, cualquier presión, cualquier dádiva, cualquier amenaza, etcétera, no le va a influir, porque ellos no van a dictar leyes, no van a dictar sentencias, no van a dictar ninguna resolución judicial, no van a ser jueces. Entonces, esta es la característica que yo planteo, de que este gobierno del Poder Judicial sea un gobierno de carácter político-administrativo, que pueda tener las funciones de representación del Poder Judicial y las funciones de gestión administrativa, financiera, de elaboración de, digamos, políticas al interior del sistema judicial, etcétera, en el que estén incorporados todos los organismos que de una u otra manera administran justicias. La Fiscalía, los tribunales de justicia, los tribunales constitucionales, etcétera. Solo así, con estas dos que anteriormente le había planteado, una carrera meritocrática de jueces, fiscales, etcétera, que empiecen desde lo más bajo y lleguen hasta lo más alto, además con un carácter vitalicio, para que no estén cada 3, 4 años queriendo buscar su reelección y en ese afán, venderse al mejor postor. No, tiene que ser de carácter vitalicio, de tal manera que esos jueces ingresen a la carrera judicial y no puedan ser retirados de la carrera judicial, sino por la comisión de hechos delictivos o de realmente temas demasiado graves. Pero además planteo este tema, de que cuando alguien, cualquier juez, fiscal, etcétera, que en el ejercicio de sus funciones haya cometido hechos de corrupción, delitos, etcétera, y sea marginado del Poder Judicial, no solamente pierda el título de juez o de fiscal, sino además pierda el título de abogado. ¿Para qué? Para que cuando salga del Poder Judicial no vaya a la profesión libre a seguir contaminando, la justicia, la administración de justicia desde el ámbito privado, ¿no? Si ha sido un corrupto siendo juez, pues no podemos permitir que ese corrupto vuelva si usted quiere, de la vuelta a la puerta giratoria y vaya al otro lado a querer seguir haciendo actos irregulares. Entonces, con estas dos instituciones, una carrera judicial meritocrática, no solo en términos académicos, sino también en términos éticos y morales, y un órgano, una institución que proteja a los jueces, fiscales, etcétera, de las amenazas, las dádivas o las presiones que puedan ejercer desde el poder político, desde el poder económico, etcétera. Solo así vamos a poder tener una justicia verdaderamente independiente, una justicia que pueda realizar el ideal de justicia que todo el pueblo boliviano está esperando. Ahora, evidentemente, eso además tiene que estar complementado con la revisión completa de las leyes, en especial la ley penal, que es una de las leyes por las que
digamos, la justicia se ve totalmente desprestigiada porque lamentablemente el Código Penal y los delitos que existen en nuestro país y los procedimientos que se han establecido, lo único que están logrando es de que los jueces, fiscales, incluso los operadores de justicia puedan, como se dice, hacerle una serie de chicanas para encarcelar a los inocentes y liberar a los culpables. Gracias, doctor Blacut. Nos plantea de manera sintética crear un gobierno del Poder Judicial. Este gobierno del Poder Judicial tendría que tener carácter político y administrativo, en el que además los jueces, magistrados, no tendrían por qué hablar con ninguna autoridad política de gobierno en nuestro país. Tendrían que hacerlo a través de este Poder Judicial. Lo segundo que nos decía es que exista una carrera judicial meritocrática, tanto en lo académico como en lo moral. Y la sanción, como tercer punto, sanción a la corrupción, a quienes ejerzan cargos en la justicia, sancionarlos no solo sacándoles del cargo o con una sanción penal, sino que también tendría que perder incluso el título de abogado, si es que esta persona es corrupto. Y por último, la revisión de leyes en el ámbito penal. Doctor León, estas son iniciativas de propuestas. ¿Cómo usted puede mostrarnos o darnos alguna luz para tratar de frenar los niveles de corrupción en el órgano judicial? Mire, no es nada extraño que el tema de la desinstitucionalización, los actos de corrupción desde el Estado, así como también los actos de violencia que se cometen por autoridades públicas, que están metidas no solamente en actos aberrantes en contra de mujeres, sino también de millones de dinero, han creado en la sociedad una crisis sistemática moral en la sociedad. O sea, la sociedad ahora piensa que puede hacer lo que quiere porque los llamados poderosos hacen lo que quieren. Y esa crisis moral que está sufriendo el país es una crisis que no tiene en este momento un punto de conclusión, porque usted pone un medio de comunicación cualquiera en la mañana, tarde, noche, y siempre va a encontrar actos de violencia, actos criminales que se cometen y que son pues mostrados sin ningún tipo de permeabilidad hacia la ciudadanía, hacia los niños, a los jóvenes, etcétera, y se ve que hay personas que han perdido la noción de lo que es el compromiso social o el compromiso por la democracia, y eso es lo más grave, porque eso es lo que están pasando nuestros hijos, nuestros nietos, etcétera, a partir de que existe para nosotros una crisis moral muy profunda. Lo que ha dado lugar a que evidentemente pues los niveles de justicia en Bolivia no alcancen, no haya un nivel de justicia que sea creíble. O sea, la gente se burla de la justicia, no respeta a la autoridad, no respeta ni al policía, ni al fiscal, ni al juez, porque con sus actos demuestran que esa persona está actuando de manera ilegal, y la bronca que existe, por supuesto que deriva en un acto pues de desobediencia o un acto de querer parar o frenar este tipo de abusos. A veces cuando yo escuchaba, por ejemplo, al ministro del Castillo decir, van a disculpar porque hemos entrado a una casa que no había sido la casa ligada al señor Marcet, o van a disculpar que hemos aprendido a una persona que no tiene nada que ver con el caso, yo quisiera que él estuviera en los zapatos de esas personas que han sido allanadas, que han sido golpeadas, que han sido puestas con la cara contra la pared, las manos arriba, etcétera, y después se les salen diciendo de que hay intereses mayores del Estado a que el interés de una señora o de una persona que está diciendo, oiga, ¿por qué me ha venido a patear mi puerta? Entonces, como no existe aquello, ¿qué es lo que buscan los políticos? Los políticos ya no buscan socios, buscan cómplices, que esos cómplices estén en diferentes ya niveles de los operadores y los administradores de justicia para que comiencen a permear los actos que vaya a hacer y le vayan pues a pagar la factura que les pasa para cuando está un hecho puesto de manifiesto en contra de esta autoridad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo creo en este caso. Desde el 2005
las elecciones que hubo y el gobierno de Evo Morales del 2006 hasta ahora, han pasado cerca de 17 años. Y este modelo se ha agotado en lo económico, en lo social, en el tema de justicia, en todo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para mí? Hay que cambiar al gobierno. Lo primero que hay que hacer es cambiar al gobierno. Tenemos que cambiar de gobierno y hacer que, no sé si será el camino, porque yo pienso que ya ha demostrado que las elecciones no son suficientes para poder resolver este enfrentamiento que existe o al cual nos han sometido. Pero ojalá que fueran las elecciones para que no tenga que haber aquí actos de enfrentamiento entre el Oriente, el Occidente, entre gente blanca, entre los colonizadores, etcétera, en todo lo que nos trae un viejo cuento de trasnochados. Pero aquí para mí hay que cambiar al gobierno. Si queremos cambiar a la justicia, tenemos que cambiar al gobierno. Y una vez que cambiemos de gobierno, tenemos que entrar a un proceso de transición de todas las instituciones. Un proceso de transición que posiblemente dure 5 o 10 años y que dentro de eso se trate de alguna manera de recomponer todas las instituciones que han sido, en este caso, saqueadas, han sido asaltadas por el movimiento al socialismo. Y en forma posterior ya solicitar de que un proceso de transición en el órgano judicial, porque lo que sucede es que lo que en otros países no se invita, no se elige, se invita a la persona más proba, se le dice, sabe, queremos invitarle a usted a ser parte de nuestro órgano judicial. Y esta elección que se la hace, y a veces él te puede rechazar, se la hace pero en virtud de los procesos, en virtud de lo que se tiene, pues, del compromiso social con el conjunto de la comunidad. Entonces, para mí, evidentemente, lo que dice el doctor Lacout es algo aceptable, algo que debe implementarse, pero no se va a cambiar ni se va a implementar nada mientras sigamos con este gobierno, mientras sigamos con este sistema de justicia, con esta forma de denigrar a la persona. Por eso yo creo y parto de que el 2025, si es que llegamos o como lleguemos ahí por las graves cosas que estamos viviendo, tenemos que cambiar de gobierno. Si no, no va a haber otra cosa ni otra situación. Cambiar de gobierno, nos dice el doctor Eduardo León. ¿Y habrá condiciones en el hipotético caso, porque esto es bien interesante, con miras a ese periodo ya casi preelectoral que se está viviendo en nuestro país? Si asumiera un nuevo gobierno, hipotéticamente hablando, ¿habrá gobernabilidad? ¿Los que se aferran al poder dejarán gobernar a los que por voto popular buscan cambiar ese modelo agotado, doctor León? ¿Cree que haya condiciones? No, yo le decía, ojalá que las elecciones alcanzaran para poder pues desatar esta división que existe en Bolivia. Ojalá que alcanzara, pero sinceramente para mí no va a alcanzar, porque claramente las intenciones delictivas que tiene ya los grupos del movimiento al socialismo está claro. O sea, ellos quieren tener el poder por las buenas, por las malas, sea pues pagando a organizaciones sociales, sea encarcelando a todas las personas que pueda, pero ellos quieren tener el poder por el poder. Entonces, ¿esto cómo se va a desatar? Se va a desatar ya sea como sucedió en el año 2019, pero ya no dejando pues de que los corruptos ahora disfrazados de amarillos o blancos vengan a quererse hacer pasar mesa con nosotros, ¿no? Sino que lo que tenemos que hacer, a mi criterio, es que tiene que ser el pueblo el que tome el poder, pero no ese pueblo de llamados sectores sociales o de sectores que están ahí pues siempre prebendalmente recibiendo dinero. Lo que tenemos que hacer, y creo que aprendió tanto el masismo como la ciudadanía ha aprendido, a que no podemos dejar ya llegando a la esfera del poder, dejar que otros organicen las cosas. Yo pienso que en el mejor de los casos, cuando donde prima el sentido común, tendría que las elecciones del 2025 resolver esta situación. Si no, esto se va a resolver en las calles, y nuevamente no es porque tenga una posición apocalíptica, sino que se va a resolver con muertos, con heridos, etcétera, con sangre, porque solamente así vamos a saber quién se impone a quién de una vez, ¿no ve? Es lo que muchas veces dicen ya,
tanto que dicen que 500 años los hemos sometido. Por aquí hay uno, el vicepresidente, que se cree el último de los incas, ¿no ve?, del mundo. Bueno, y creo que llega el momento en que ya lo que, y concluyo con esto, ya no ser moderados, o como ellos dicen, tenemos que ser moderados, hay que respetar al otro. No, ellos no nos respetan, nos van a pasar por encima y en algún momento se van a meter a su casa, igual se lo van a llevar a usted. Eso es lo que quieren, por lo tanto, es una cosa absolutamente incierta. Gracias, doctor León. Las propuestas que nos hacía y que ha hecho conocer doctor Blacud, crear básicamente un gobierno del Poder Judicial. ¿Usted cree que cualquier gobierno que ingrese después de podría implementar estas propuestas suyas? ¿O qué tipo de gobierno tendría que hacer? ¿Cuánto tiempo tendríamos que esperar los bolivianos que haya estos cambios, que desde la propuesta del doctor León y la propuesta suya realmente sí son interesantes, son muy importantes, pero en la práctica podrá llevarse adelante su propuesta, doctor Blacud? Mire, lo que hay que hacer es un proceso de diálogo, de debate, de convencimiento al interior de la sociedad, primero seguramente en los grupos más especializados de abogados, etcétera, y después porque seguramente hay otras propuestas más que hay que pulirlas, que hay que debatirlas. Es lo que no se ha hecho. Mire, uno de los grandes problemas que ha tenido la propuesta de los juristas independientes que sacaron su propuesta para recolectar firmas, etcétera, es que no debatieron con nadie. Como se dice en Río Revuelto, ganancia de pescadores, y quisieron sorprender a la población con una propuesta que nadie la conocía. Nadie, todos estamos totalmente de acuerdo que hay una crisis de la justicia, que no hay presupuesto, que hay tema de retardación de justicia, corrupción, etcétera. En eso no creo que haya nadie que no esté de acuerdo. Pero ¿cómo resolvemos ese problema? ¿Resolvemos cambiando solo las cabezas? Ese es el cambio que nos proponía los juristas independientes, integrando una comisión de postulaciones con universidades y con todas esas cosas, y nuevamente el poder político, porque la propuesta de los juristas independientes era esta comisión de postulantes hace la preselección y quienes eligen son los diputados y senadores en la Asamblea Constituyente, y además van a un referéndum si aprobamos o no aprobamos lo que habían elegido los diputados y senadores. Entonces realmente es lo mismo lo que está ocurriendo ahora. Mire, lo que va a pasar ahora con ahí tienen las universidades y todas esas cosas, van a tener la oportunidad de ser veedores, fiscalizadores de este proceso. Y acuérdese, y comparto en eso con el doctor León, no va a cambiar nada de aquí a una vez que estén instalados los nuevos magistrados en los diferentes tribunales. Vamos a escuchar los mismos problemas que existen actualmente. Entonces, lo primero que sí yo le puedo decir es que en este empeño de socializar y de explicar, estamos organizando con algunos grupos charlas, etcétera, pero además ojalá podamos llegar a las instituciones, para que las instituciones realmente deseen la reforma del sistema judicial y se empiece a debatir propuestas, porque la mía no es la única. Le quiero anunciar que más o menos existen como unas 10 o 12 propuestas de reforma del sistema judicial. Y si debatimos, podemos sacar de cada una de ellas lo mejor que tienen para hacer una reforma de la justicia, y de esta manera generar un consenso en la sociedad para que podamos implementarla. Ahora bien, eso implica reforma no solamente de gobierno, sino reforma de la Constitución Política del Estado, que solamente la vamos a alcanzar si hay un gran acuerdo nacional previo para que haya una reforma del Poder Judicial en el que estén involucrados todos
actores sociales, actores políticos, sindicales, etcétera, actores, porque esto va a afectar a todos va a afectar. Entonces, tenemos que estar involucrados todos para que realmente este cambio de la justicia se lleve adelante con el mayor consenso social previo a un debate informado. Gracias, doctor Blackwood. Vamos a ir a la última pausa. Tenemos una síntesis y la despedida de nuestros invitados. La reflexión, el análisis para mejorar la calidad de vida y fortalecer la democracia es responsabilidad de todos. Ya volvemos. De frente, frente. Busque su punto de calidad en los supermercados de la ciudad. La calidad tiene un nombre, Fesdari Gessi, agencia principal Illampu y Santa Cruz. Busque su punto de calidad. Continuamos. De frente, frente. Por una comunicación al servicio del bien común. En su programa periodístico de frente hemos analizado elecciones judiciales. Nuestros invitados, el abogado Gustavo Blackwood y el abogado Eduardo León. Vamos a compartir la síntesis del mismo. Gracias, Prisca. Por lo analizado con nuestros invitados, hemos vuelto a constatar que lamentablemente la justicia está tocando fondo. Y hay una improvisación producto de esa intención de llevar adelante una elección judicial con un proyecto de ley transitoria 144 que tiene enfrentados a masistas y a opositores en el órgano judicial. Por otra parte, surge esa necesidad, una vez más, de recuperar la institucionalidad de la justicia, otorgándole un poder independiente de los intereses de personas que tienen en este momento el control del poder político. ¿Cómo lograr esto? Hay dos vías, nos decían nuestros invitados. Uno, cambiando al gobierno. Y para ello hay que poner en evidencia que el modelo político, económico y judicial del MAS se ha agotado. Y por otro lado, nos plantean buscar mecanismos de diálogo, de debate, de análisis, para encontrar consensos en las propuestas que están manejando profesionales de las ciencias jurídicas y de esta forma construir, reiteramos una vez más, consensos que nos puedan permitir salir de la crisis que vive la justicia. No se descarta inclusive el revisar la propia Constitución Política del Estado. Reformar la Constitución Política del Estado para reformar la justicia. Parece muy importante a partir del análisis de nuestros invitados. Muchísimas gracias, doctor Gustavo Blackwood, por habernos acompañado esta mañana y por haber compartido ese análisis sobre las elecciones judiciales. Bueno, el agradecido soy yo a ustedes, Prisca, Johnny, por esta oportunidad que me han brindado y al doctor León, las lecciones que uno siempre aprende de un profesional que está en el día a día, en la batalla judicial, digamos, ¿no? Muchas gracias. Doctor León, muchísimas gracias a usted también por haber estado en el programa periodístico de frente y acompañar con su análisis durante estos 120 minutos a quienes siempre están pendientes del programa periodístico de frente y de Red Compañera Mundo. Gracias por todo su análisis. Un abrazo. Doctor León. Muchas gracias a ustedes. Para mí es un privilegio estar con usted, Prisca, con usted, Johnny, siempre ahí, y un honor particular, personal, estar con un gran profesional como es el doctor Blackwood. Y ojalá que haya mejores tiempos para nuestro país y que Dios nos ilumine y les ilumine a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. En verdad,
el análisis que han hecho nuestros invitados son una luz, Johnny, Sí, para quienes queremos saber qué es lo que está pasando y qué va a pasar en el tema de la justicia. La esperanza es lo último que se pierde y considero que también cada uno de los ciudadanos y ciudadanas tenemos la responsabilidad de ir exigiendo se escuchen nuestras voces. Queremos una justicia real, con ética y alto nivel moral y académico, para evitar los problemas y la crisis a la que hoy estamos sometidos en el ámbito judicial. Ojalá se cumpla todo ello. Nuestro propósito es contribuir con granito de arena, con esos análisis desde el punto de vista profesional, que desde la actividad nos permitan entender esta problemática. Gracias, doctor Blacud, doctor León, y también vamos a agradecer la paciencia, esa consecuencia que tiene nuestra audiencia de Radio Siglo XXI, frecuencia modulada 104.9 en el norte paceño. También nos han pedido saludar a nuestros colegas de Oruro, a los periodistas de Oruro que también siguen nuestro programa y tienen como una fuente de información al programa periodístico de Frente. Un abrazo para ellos en la distancia. Y no vamos a olvidarnos de todos quienes siguen Red Compañera Mundo, especialmente en nuestro programa periodístico de Frente, que nos ven, escuchan y escriben durante 120 minutos, todos los sábados. Un abrazo muy fuerte para todos y cada uno de ustedes. De frente, de frente, de frente, de frente. La reflexión, el análisis para mejorar la calidad de vida y fortalecer la democracia es responsabilidad de todos. De frente, de frente, de frente. Prisca Maldonado y Johnny Mendizábal por una comunicación al servicio del bien común. De frente. El reencuentro el próximo sábado de 10 a 12 del mediodía.